Conferencia con Gilberto Lozano y Pedro Ferriz de Con. Revocación de mandato. Antecedentes. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Para que tratemos de entender cuál es el momento que estamos viviendo y qué es lo que nosotros como sociedad podemos hacer para reaccionar ante el momento que estamos viviendo. Pero siempre he estado involucrado con México. Y en todos estos años he visto gobiernos regulares, otros peores, otros mejorcitos, y nunca habíamos enfrentado un gobierno de esta naturaleza. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno que le habla a los pobres para mantenerlos en la pobreza y no tiene una propuesta de valor para sacarlos de ahí. En otras palabras, uno pudiera pensar, ¿cómo puede haber una mente tan perversa que se dedique en fastidiar al país? Y la respuesta es que la idea de este gobierno es la de mantener al país ahí, porque así el país es mucho más susceptible a ser dominado. Hemos visto 3 años de este gobierno y en estos 3 años la pobreza extrema se ha ido del 10.2% al 18.8%. La clase media se ha venido desgajando hacia abajo. Hay en estos 3 años más de 5 millones de personas que han perdido de manera temporal o permanente su empleo. Y ustedes dirán, y con toda puntualidad, que se han perdido muchos empleos por el COVID. Y tendrán razón. Pero gran parte de lo que hemos visto, desafortunadamente, tiene que ver con el gobierno que ha venido degradándonos, de tal manera que no solamente las propuestas de políticas públicas que se han venido estableciendo han sido pésimas, negativas, anticíclicas, anticonstitucionales, sino que también están orientadas a un mayor control, a un mayor dominio y a la pérdida cada vez más acelerada de la institucionalidad de nuestro país. El sexenio marcado por Andrés Manuel López Obrador ha sido sin duda uno, seguramente el más, en el que se ha concentrado en mayor medida el poder en el presidente de la República, pero de una manera totalmente atrabiliaria. El presidente ha tomado a las instituciones y una a una las ha venido tomando para sí y para con esto tener el control absoluto de lo que pasa o deja de pasar en el país. Cuando hablamos de la oportunidad que se presentará en abril sobre la posible revocación de mandato, hay un especialista en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tiene la misión de mandar obuses con un doble objetivo. Por un lado, unificar a los que tienen controlados abajo con un mensaje de soy tan popular, tan bien aceptado, tan positivo para el país, que me someto a una posible revocación de mi mandato porque yo me someto a ti, al pueblo de México, con un engaño absoluto hacia ese que es su sector de la población, que dice, es tan sensato este hombre que se está sometiendo a mí para que yo diga si sigue o no sigue en el poder. Con un engaño absoluto hacia ese que es su sector de la población, y la revocación de mandato ha servido en función de algo que todavía tenemos en el país. Y lo que tenemos en el país es el Instituto Nacional Electoral. Pero hay un segundo mensaje que se lanza y que este mensaje es para otro segmento de la población, que somos todos los mexicanos que vamos en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí el mensaje que se manda es que en el fondo el llamado a la revocación de mandato podría ser una trampa y que en lugar de acabar en una revocación,
acabara en una ratificación del mandato. Y este mensaje se manda de una manera tan inteligente porque entonces lo que está logrando es que los que están con López Obrador serán utilizados y si no votan, los van a hacer votar para ratificar el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Pero los que estamos en contra de López Obrador nos han hecho confundirnos. Bueno, yo me confundí al principio pensando que la revocación de mandato no era otra cosa más que una celada para que no le entráramos y solamente votaran aquellos que ratificaran a López Obrador, es decir, que votaran en contra de la revocación. Y entonces ha habido comunicadores, y me quiero incluir, que llegué a pensar, junto con otros que lo siguen pensando, que la revocación de mandato es una trampa a la que no debemos acudir. Me pongo a pensar. Lo he pensado mucho. ¿En dónde estoy mal? Yo pensé que la revocación de mandato era una forma para que López Obrador se perpetuara en el poder hasta después del 2024. Y que en esa trampa caeríamos todos. Debemos de acudir. Y les voy a poner un ejercicio que lo podríamos pensar fácilmente. Vamos a pensar que se lanza la iniciativa para la revocación y que todos los mexicanos en edad de votar, hartos de este gobierno, acudiéramos a las urnas y votáramos hacia la revocación. Tenemos un instrumento, uno, del que vamos a tener que echar mano y que además todavía podemos decir hasta hoy, no sé qué pase de aquí a abril, hasta hoy podemos decir que el INE, con todos sus defectos, es ciudadano. Es representativo de lo que los ciudadanos queremos en un movimiento democrático. El INE, enfrentado con el gobierno, sería o tendría la obligación de ser más puro que nunca. Y con esto escrupuloso, y con esto certero. Y si el INE resulta certero y nosotros como mexicanos acudimos a las urnas a votar a favor de revocarlo, no habrá manera para que no saliera un resultado adverso al presidente de la República. Es que si nos ponemos de acuerdo como sociedad, en abril podremos ir a las urnas a votar para que se vaya el presidente, que por cierto, será la única oportunidad que tendremos de aquí hasta el 2024 para corregir el sexenio más lamentable que ha tenido México en toda su historia. El sexenio más lamentable que ha tenido México en toda su historia. Frena no tuvo dudas desde el principio. Ni la tuvo Gilberto, ni la tuvo el Consejo Rector, ni la tuvieron los propios integrantes de Frena. Yo sí la tuve. El confundido resulté yo, y hoy les digo exactamente algo diverso a lo que les pude haber dicho hace unos cuantos meses. Hoy quiero invitar a todo México a que acudamos a la única oportunidad que tenemos para sacar por la vía democrática al presidente de la República. Las batallas políticas se ganan en la arena de los escenarios. Y el escenario A es quitar al presidente. El escenario B vendría después. Pero por lo pronto, si el presidente de la República ha propiciado una crisis en el país, nosotros, revocándole el mandato, propiciaríamos una crisis en el presidente. Si lo quitamos, en ese momento estamos logrando la primera fase de nuestro objetivo. Le damos un golpe a la cabeza del morenismo, porque Morena sin el presidente no es nada. La médula de este asunto. Aprovechemos hoy que tenemos un Instituto Nacional Electoral Autónomo para poder aprovechar este momento en el que
se convocará a las urnas para optar por sacarlo. Aprovechemos ahora esta oportunidad única para sacarlo, porque con votos lo podemos sacar a la calle. He de decir públicamente, me equivoqué. Primero pensé que la revocación no valía la pena. Yo me doy cuenta de que si la aprovechamos, estaríamos ante la coyuntura histórica de salvar a nuestro país de las garras del peor populista que ha gobernado América Latina en los últimos tiempos. Muchas gracias a quien yo considero un hermano, a Pedro, y que nos hemos respetado en esas diferencias momentáneas que hemos tenido, pero siempre compartiendo una visión de México. Le llamamos Acción Patriota a este cómo que queremos proponerles, y que si bien ya tenemos clara la visión y Pedro nos la ha establecido, despierta México, y lo que tratamos de decir es el despertar tiene que tener una acción consecuente. Y hoy me quiero dirigir no nada más a la gente de frente, creo que aquí ya nos tenemos que hablar como mexicanos. Olvídense de las siglas, olvídense de los grupos. Hemos sido portavoces de un mensaje de que la ciudadanía es la solución de fondo de México. No se trata de cambiar de amo, se trata de dejar de ser esclavos. Hoy México está siendo invadido por una agenda extranjera. Para algunos les puede causar simpatía el considerarse que quisieran repetir la historia de Venezuela, de Bolivia, Ecuador, el gran susto de que este bloque socialismo del siglo XXI está tomando Chile, y todo bajo un, digamos, visión que los cubanos tuvieron para Latinoamérica de convertir, con el apoyo de otros países muy poderosos, en un bastión que hiciera contrapeso a lo que ellos llaman el capitalismo o neoliberalismo. Que esas agendas enriquecen a unos cuantos, le dan el poder a unos cuantos, pero la gran mayoría la llevan a la miseria. Que esta dictadura que López ha emprendido, se le han venido sumando pieles de expriistas, expanistas, experredistas, para hacer verdaderamente una gran culebra, pero la cabeza es López. Y así como los grandes cazadores de serpientes hablan de que hay que tomarlo por la cabeza, ese es nuestro accionar para este 10 de abril. Abril 10, tenemos que generar una ola ciudadana más allá de las directrices que algunos partidos políticos, o casi todos, nos encontramos que ya hicieron un pacto. El pacto que cuida el privilegio presente y futuro de que cuando tú votas por alguien, ahora te aguantas 3 o 6 años, dependiendo del nivel de gobierno del que estemos hablando. Sin embargo, López, apostando a que iba a tomar el INE en el año 2021, venía en la agenda del Foro de Sao Paulo, evidentemente, la toma del INE, lo que es el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, lo que es el Instituto Nacional del Electorado en Bolivia, y esa parte no le salió. No le salió hasta el momento. En ese sentido, amigos, hoy nos enfrentamos a que los ciudadanos somos los que nos tenemos que organizar. Las voces son las de los líderes ciudadanos. Y el cómo es que surjan todos esos líderes. Aquí no hay liderazgos jerárquicos. Esto es muy importante. En este cómo hacerlo, cómo llegar al 10 de abril, aquí no existen jerarquías. Quiero ser muy claro. Puede estar en una colonia alguien que surja como líder para llevar a esa comunidad a votar porque le ha perdido la confianza a López y sacarlo del poder, sacarlo del palacio, cortar la cabeza de la víctima. Y a lo mejor no es frena, a lo mejor no tiene nada que ver con nosotros, simplemente sufrió la pérdida de un hijo porque no tenía medicamento para el cáncer, sufrió el maltrato de que la frivolidad con la que le decían que se pusiera Big Vaporub cuando tenía COVID, o porque lo cambiaron de la Policía Federal y lo metieron a la Guardia Bolivariana bajo militares, o porque lo atacaron con sus becas estando en el CONACYT. Hay una insatisfacción de muchísimos sectores mexicanos como la humillación más fuerte que ha sufrido la clase media. Creo que no hay que abundar
en el por qué. El por qué ya está claro, el qué también está claro. El punto es el cómo. Y el cómo que yo te vengo a proponer es que formes un comité patriota en tu colonia. Un comité patriota es un grupo de vecinos que se sienten indignados, insatisfechos y que no les gusta el rumbo que lleva México. No te tienes que llamar Frena, no te tienes que llamar tal sigla o tal otra. Aquí somos ciudadanos, somos soberanía de México. Somos los que trabajamos y pagamos impuestos y pagamos los sueldos de estos que nos están traicionando como representantes, porque es increíble ver a los propios firmantes de la Ley Federal de Revocación que hoy en un pacto hecho por los 4T, porque hay una 4T que es este enfoque comunista de una agenda del Foro de Sao Paulo para México, pero también hay los 4T, el que no vemos a los 4 traidores, partidos políticos que parece que hacen que la Virgen les habla, y así como fue en la etapa de las firmas, ahora en la etapa de promover la votación, parece que fueran antidemócratas y que hubieran pactado, eso sí lo tenemos confirmado, el dejar que López continúe llevando el rumbo que lleva México. Hoy, para intelectuales y analistas extranjeros, hablan de que en México hay una guerra civil. Aquí adentro de México no lo hablamos así, pero hablar de 120,000 asesinatos los últimos 37 meses, en cualquier país se le califica de guerra civil. ¿Qué podemos perder por sacar a López? Nada. Entonces aquí yo le pido a los líderes de las colonias que presenten una visión. ¿Qué es lo que genera un liderazgo? Una visión. La misma visión que vendió López Obrador. Una visión que finalmente nos traicionó, porque él nos hablaba de un México que iba a crecer del 4 al 6%, un México que tenía un sistema de salud como Suecia, un México que iba a resolver la corrupción, iba a hacer que pagara a los delincuentes anteriores de gobiernos corruptos. Un México nos planteó que tuviera un sistema verdaderamente para el pueblo, pero hoy lo que vemos es simplemente una generación de pobreza, de miseria, de corte de las inversiones nacionales y extranjeras, y también nos dio otra visión, el ejército a los cuarteles. Hoy esa visión ha sido traicionada. Yo puedo plantearte una visión ahorita, y es recuperar el seguro popular. No puede ser que estén 6 millones sin servicios de salud. Recuperar el crecimiento económico de México, que es el que permite que haya empleos para los nuevos mexicanos que van llegando a su mayoría de edad. Pero tener una visión es lo que te hace tener un liderazgo ahí en tu colonia, ahí en tu cuadra. Aunque no te llames Frena, pero hoy México está reclamando a los líderes, porque hay una frase que yo siempre la tengo muy presente. Prefiero morir de pie que arrodillado. Y hoy a los mexicanos nos están arrodillando. El segundo punto es la acción. La idea más genial no tiene valor contra la acción más humilde. Por más genial que sea una idea y alguien la tiene en el cajón de los sueños, no, es la conducta del líder la que hace la realidad. Ahí en la calle, convenciendo a su amigo, convenciendo a su familiar, haciéndole ver que le han engañado de que todas las cosas que se prometieron no fueron cumplidas. La acción es la que vuelve real ese comité patriota. Y en esa acción, amigo líder mexicano, independiente, esto no tiene nada que ver con preparación académica, no tiene nada que ver con oficios, no tiene nada que ver con puestos, no tiene nada que ver con físicos. El líder es una visión y la acción. Le llaman el TLC, talento y compromiso es lo que marca el liderazgo. Tener una persona talentosísima, pero sin un compromiso con la acción, es un desperdicio. Tener compromiso sin talento es temerario. Se requiere la gente que mueve las conciencias, que toca el alma de sus vecinos, de su familia, de sus amigos, de sus contactos, de sus conocidos, y los lleva a ver un México nuevo que no es al que nos lleva López. Lo único que podemos esperar con López es que tome el INE, que
que al rato reporte hasta la Secretaría de la Defensa y que te encuentres como hoy en todos los hospitales, guardias bolivarianos, en los bancos. Y ya no más falta que quieran empezar a hablar de que Banamex lo compra el gobierno para ya empezar el camino al control bancario que está en la tercera etapa del Foro de Sao Paulo. No le puedes culpar a nadie de no echar a volar tu liderazgo ahí en tu colonia, ahí con tus vecinos, ahí con tu familia, para que el 10 de abril marquemos la historia de México. No podemos cruzarnos de brazos, es la peor opción. El siguiente paso será la reconstrucción y el generar una visión moderna de un México que vea el futuro, que aprovecha la riqueza de sus recursos naturales, de su cultura, de su historia, y no que te traten de cambiar la historia para poner hoy en los libros de texto esta pésima etapa llamada obradorismo. A ti nadie te puede frenar. A un líder nada lo frena. En el momento en que un líder de una colonia o de un municipio o de un estado decide entrar con todo, no tiene límites, porque es la convicción. Y yo en algunas ocasiones he transmitido, lo más importante ante un dilema es que te preguntes tus principios y valores, qué es lo que te indican. No lo que te dice tal opinador, no lo que te dice tal analista. De acuerdo a mis principios y convicciones, valores y mi formación, ¿qué es lo correcto que debo hacer? Y si todos los mexicanos damos ese paso, les puedo asegurar que el águila va a devorar a la serpiente. El águila va a volver a recuperarse en el escudo nacional, devorando a la serpiente y tomándola de la cabeza. Y nadie te puede engañar diciendo que Morena es algo más que López Obrador. Se va a desmoronar. Y ese poder unipersonal, dictatorial, tiránico, caprichoso, no va a ser lo mismo estando en un rancho y sometiéndose a las denuncias penales que se tienen y que tendrán que avanzar, porque probablemente ese grupo termine en la cárcel. 10 de abril, día D, donde cada comité patriota, sea de Frena, no sea de Frena, sea gente con simpatía priista, panista, no importa eso. No importa. Aquí vas a ir con la bandera mexicana en tu corazón. Aquí vas a ir como parte de la selección nacional. Hacer lo que te toca hacer por tu familia. Porque tu familia, cuando digo yo creo en México, es porque creo en los míos. Y el día D ya está marcado. El día D es el día de sacar a López. Simbólicamente también es el día de Ramos, Domingo de Ramos, que simboliza la entrada de una nueva era al mundo en Jerusalén. Independientemente de tus creencias, ese día, con palmas y humildad, la gente salió a las calles y en sana distancia lo vamos a hacer lo mismo este 10 de abril y a ti te toca, a 3 o 4 o 5 o 7, convertirse en un comité patriota más allá de siglas. Simplemente el patriotismo de salvar a nuestra patria porque es la tierra de nuestros hijos y de nuestros nietos. Forma tu comité patriota. Yo he puesto mi WhatsApp, el 81 11 15 11 34, para enrutarte a lo que son comités patriotas por colonia, por municipio, donde tú en un chat entras y tienes para seleccionar y unirte con otros líderes como tú. No se vale que en un chat de un comité patriota alguien esté esperando línea. La línea ya la tienes. Es ir con todo en abril 10 y que se forme esta ola ciudadana para que se convierta en tsunami. Y a pesar del nombramiento de Salgado Macedonio, a pesar del pacto que haya hecho con los partidos de oposición, López, nosotros lo rebasemos, nosotros vayamos más allá. Y a pesar de que ellos han planeado dejar a López 3 años más a cambio de no meterlos a la cárcel, a cambio de no tener cola que les pisen, a cambio de premios, como vemos el de Claudia Pavlovich o Quirino Ordaz, a cambio de prebendas, donde el interés superior de México ha sido pisoteado. Hoy la partidocracia nos ha traicionado
pero probablemente, como en alguna ocasión se lo escuché decir al mismo Pedro, a veces tenemos que sufrir dolores de parto. Probablemente estamos en los dolores de parto para que nazca un México nuevo, el México que tú quieres y que no es al que nos están llevando. Comités patriotas, fórmalo, ve adelante, no tiene por qué detenerte nadie, no tienes por qué recibir línea de nadie, no tienes que pedirle permiso a nadie. Tú di, yo soy un comité patriota que el 10 de abril va a encargarse de llevar a las urnas a decidir el veredicto que los mexicanos tenemos de que López, la cabeza de la serpiente, debe caer.